4 semanas publiqué un vídeo diciéndote que los bancos no van a comprar XRP, que no van a holdear millones de tokens esperando que suba de precio. Y me llovieron comentarios diciéndome que estaba equivocado, que no entendía cómo funcionaba RippleNet. Pero resulta que el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, explicó en una entrevista realizada en 2018 exactamente lo mismo que yo te conté en ese vídeo. Sus declaraciones son completamente válidas a día de hoy, y en este vídeo voy a mostrarte el motivo. Porque Brad reveló 3 datos brutales. Un banco movió más de 1.000 millones de dólares utilizando XRP. Bitcoin podría ser el Napster de las criptomonedas. Y XRP procesa transacciones en solo 3 segundos. Si no entiendes qué significa esto para XRP, quédate hasta el final. ¿Por qué darle credibilidad a una entrevista realizada en 2018? Por el mismo motivo por el que damos por buena la afirmación de David Schwartz en 2017, donde afirmó que XRP debería tener un valor alto para reducir la volatilidad. Ni más ni menos. Estas declaraciones de Brad explican cómo funciona fundamentalmente RippleNet, y eso no ha cambiado. Lo que dijo el CEO de Ripple confirma lo que te conté hace 4 semanas. Los bancos usan XRP como puente de liquidez, no como inversión, y tengo las pruebas que lo demuestran. Durante los próximos minutos voy a analizar las declaraciones de Brad Garlinghouse y te voy a mostrar los clips de vídeos exactos para que tú mismo lo veas. ¿Con qué? Con tus ojitos verdes. Así que si valoras mi trabajo y el esfuerzo que supone contrastar cada dato que voy a mostrarte, dale like al vídeo porque sin likes YouTube no muestra este contenido a más gente. Pero antes de continuar, déjame que te recuerde que tengo una comunidad de Telegram donde comparto información exclusiva y analizamos proyectos cripto. Únete ahora, es gratis. El link lo tienes en la descripción, en el comentario fijado y en esta tarjetita que te pongo aquí arriba. Sigue viendo. Todo lo que dije en el vídeo donde afirmé que los bancos no comprarán XRP estaba respaldado con fuentes oficiales de Ripple. Ya sabes que esa es la marca de la casa Tete. Pero lo que voy a mostrarte a continuación va a marcar un antes y un después. Brad Garlinghouse confirmó en 2018 cada una de las palabras que te conté en ese vídeo. Así que siéntate, ponte cómodo y disfruta del espectáculo. Al final del vídeo analizaremos sus declaraciones y el futuro de XRP. En este primer vídeo, Brad Garlinghouse explica algo crítico sobre cómo funciona XRP que la mayoría de holders aún no entienden. Presta atención. But how can there be clarity on regulation when different countries are adopting different strategies when it comes to regulation? And the other thing as well is volatility. I mean, why use a cryptocurrency when it's so volatile right now? Yeah. So, look, it's a really important question. I think there's a lot of misinformation out there. I've kind of jokingly suggested that when people talk about regulatory uncertainty, it's often people because they don't like the regulation. They're not actually regulatory uncertainty. Now, the volatility point is also a good one. You know, XRP has clearly been volatile, as all digital assets have been. The nature of how an XRP transaction works, though, it's 1,000 times faster than Bitcoin. So the volatility risk you're taking around XRP is only for 3 seconds. So the volatility risk ends up being very, 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 very small because it's so fast. ¿Has escuchado eso? 3 segundos. Brad está diciendo textualmente que cuando un banco usa XRP, el riesgo de volatilidad es solo de 3 segundos, porque es el tiempo que tarda la transacción en ejecutarse. ¿Sabes lo que significa? Pues que cuando un banco mueve dinero de Estados Unidos a México utilizando XRP, el token solo está en vuelo durante 3 segundos. El punto es simple, pajarito. El banco convierte dólares a XRP, mueve el XRP y convierte XRP a pesos mexicanos. Todo en 9 segundos. Es decir, en menos de 10 segundos ha hecho toda la operativa. Durante esos 9 segundos, el banco tiene XRP, pero solo durante 9 segundos. Después ya no tiene nada de XRP. Cero, niente, nothing, lo que tú quieras, como quieras decírtelo. El XRP vuelve al mercado. Y aquí es donde yo te pregunto, ¿en qué momento el banco invierte en XRP? Ya no lo digo yo, lo dice Brad. Venga, te espero, piénsalo. La respuesta es nunca. Y esto que acabo de decirte lo va a confirmar Brad en el siguiente clip
de una manera aún más brutal. Te voy a mostrar el volumen real que un banco procesó utilizando XRP. Los bancos no compran XRP para guardarlo como activo, lo usan como un túnel por el que pasa el dinero literalmente durante 3 segundos. Brad Garlinghouse, el CEO, lo confirmó hace años, con claridad total. Fíjate en el otro dato que Brad menciona. XRP es 1000 veces más rápido que Bitcoin. Bitcoin tarda 10 minutos en confirmar una transacción. XRP tarda 3. ¿3 qué? Pues 3 segundos. Esto no es 1000 veces exactamente, pero el punto está claro. XRP fue diseñado para velocidad, no para que los bancos lo holdeen esperando que suba de precio. A ver si se te mete en la cabeza ya. Segunda declaración brutal, ¿de quién? De Brad. De Brad. ¿Qué Brad? Pues el Garlinghouse, el de toda la vida. El de toda la vida. Y este es un dato que nadie en YouTube está mencionando porque casi nadie ha visto esta entrevista. Nadie se dedica de manera friki a investigar los temas como lo hago yo. Brad revela el volumen real que un banco había movido usando XRP hasta ese momento en 2018. Y aquí viene el dato que casi nadie conoce. Escucha. The thing is, it's not the number of banks, it's the volume For sure. out there. What kind of volume are you looking at? Well, we've had one that we can talk publicly about is we have one corridor run by SEB, which is one of the first or second largest bank in Sweden, has done over $1 billion USD equivalent through one corridor. So while on the global macro scale, we're still just getting started. $1 billón. Es un corredor, un banco, una ruta específica de pagos. Y eso fue en 2018, pajarito. Imagina el volumen que podría estar moviendo hoy si ese corredor sigue activo después de 8 años más de desarrollo. SEB no es un banco cualquiera. Skandinaviska Banken, una mierda de nombre. Búscalo y lo vas a ver. Es que yo no sé ni cómo se pronuncia eso. Pero te digo que es un banco Tier 1 de los más grandes del norte de Europa. Y este banco movió más de $1.000 millones utilizando XRP en una sola ruta. Y ahora hagamos unas cuentas muy simples. Si un corredor en 2018 ha movido $1 billón y Brad menciona que tienen más de 100 clientes en esa fecha, ¿cuánto volumen están procesando hoy? ¿Lo has pensado? Los NDAs nos impiden saber cuántos corredores tiene Ripple en la actualidad. Pero si en 2018 ya tenían 100 y han pasado 8 años desde que Brad realizó estas declaraciones, el número debe ser masivo, bro. ¡Bro! Así ya me hacéis caso ya de una vez. Todos los que no tienen ni idea. No tengo ni idea, pues ahora vas y se lo dices a nuestro amigo Brad. Y Brad dice algo más en este clip que es mucho más crítico aún. This is real activity in production systems, que quiere decir actividad real, en sistemas de producción, no en sistemas pilotos, no son pruebas, dinero real moviéndose en infraestructura real. ¿Lo has entendido? Pues sigue viendo. Tercera declaración de Brad. Brad, ya me estoy rayando con el nombrecito. Y esta va a generar debate en los comentarios, lo sé porque os conozco, así que os aviso. Brad hace una comparación que conecta directamente con por qué XRP y Bitcoin son fundamentalmente diferentes. Escucha esto, Tete. Some, I think, may look back on Bitcoin and find that it was the Napster of digital assets. Espera. ¿Acabas de escuchar lo que ha dicho? ¿Acaba de comprar Bitcoin con Napster? Déjame explicarte porque esto es brutal. Si tienes más de 35 años, te acordarás de Napster. Fue el pionero de la música digital. Revolucionó todo. Todo el mundo descargaba música gratis, pero tenía un problema gordo. Violaba las leyes de copyright. Los gobiernos dijeron, hasta aquí. ¿Y qué le pasó a Napster? Que desapareció, así, ¡pum!, desapareció. Napster llegó a tener más de 80 millones de usuarios y en cuestión de meses, que no sé decir en cuestión, y en cuestión de meses, 0. Desapareció completamente. Pero luego llegaron Spotify, iTunes, Pandora, porque estos sí trabajaron con las leyes, con los reguladores. Y hoy Spotify tiene más de 600 millones de usuarios. Y aquí viene lo importante, pajarito, lo que Brad realmente está diciendo sobre XRP.
Vamos a ver. Está diciendo que Bitcoin hizo con las criptomonedas lo mismo que Napster hizo con la música digital. Demostró que era posible. Pero igual que Napster, Bitcoin opera en contra del sistema, en contra de los reguladores, en contra de los bancos. Mientras que Ripple y XRP trabajan con el sistema financiero, con los bancos, con los reguladores. Y aquí viene la pregunta que deberías hacerte. ¿Cuál de los dos tiene más posibilidades de adopción masiva para realizar pagos institucionales? Dímelo. Ahora, antes de que me crucifiques en los comentarios, déjame aclararte algo. ¿Significa esto que Bitcoin va a morir? No, tete. Déjame mostrarte los datos. Bitcoin está prohibido en China. Está restringido en la India. Múltiples países lo ven como una amenaza al sistema financiero. XRP tiene más de 300 instituciones financieras utilizando su tecnología. Opera en más de 100 países. Ripple trabaja codo a codo con los reguladores, para pagos institucionales, para que los bancos muevan dinero entre fronteras. ¿Cuál de los dos crees que tiene ventaja? Pero ojo, que aquí viene el matiz que necesitas entender. Brad no está diciendo que Bitcoin va a desaparecer, para nada. Bitcoin tiene su lugar en el mercado, es reserva de valor, es oro digital. La gente lo compra para protegerse de la inflación. XRP tiene otro lugar completamente diferente. Pagos institucionales, velocidad, mover miles de millones entre bancos en segundos. No está compitiendo por el mismo mercado, chavales. Son herramientas diferentes para problemas diferentes. Y te digo una cosa, el mercado de pagos institucionales mueve 5 billones de dólares cada día. Te lo repito, 5 billones diarios. Ese es el mercado al que va Ripple. Ese es su objetivo. Bitcoin va por otro mercado y ambos pueden coexistir perfectamente. Cuarta declaración, y aquí es donde Brad Garlinghouse dice nombres concretos. Empresas que puedes buscar tú mismo en Google y verificar. No son rumores, no son acuerdos estratégicos vagos. Son clientes reales moviendo dinero real. Sigue viendo. It's been to Traction Light. Who's come on board? So we now have well over 100 customers ranging from some of the biggest banks in the world to payment providers to the Western Unions and MoneyGrams, Linlan Pay out of China. How many banks? It's over 100. I actually don't know the exact number now. Last time we announced it publicly, we said over 100. We'll probably announce the next one when we get to over 200. We're signing up more than a bank a week now. Más de 100 clientes. En 2018, pajarito. Hace casi 8 años. Y Brad no habla de startups desconocidas. Menciona Western Union. ¿Te suena? Una de las empresas de remesas más grandes del mundo. MoneyGram, otro gigante de remesas globales, que ya hablamos de ella en el vídeo anterior. Recuérdalo. Y Linlan Pay, que si no te suena es porque opera en China y procesa miles de millones en pagos digitales. Pero el dato que más me impacta es este. Presta atención. Más de un banco por semana. Piénsalo. Un banco por semana firmando con Ripple. Esos son 52 bancos al año. Si ese ritmo se mantuvo, estamos hablando de más de 400 bancos adicionales desde esa entrevista hasta el día de hoy. Y esto no es especulación, Tete, es el CEO dando números verificables en una entrevista pública a Bloomberg. No sé quién... Y llegamos a la quinta declaración. Esta es la que más me gusta porque Brad te dice la verdad sin filtros, como llevo diciéndote desde que subo vídeos. Nada de hype, nada de promesas de hacerte millonario mañana. Expectativas realistas. Escucha. So while on the global macro scale, we're still just getting started. I think we're on mile 1 of a marathon, but we've crossed that starting line. Like this is real activity in production systems where customers are really benefiting from that. We clearly have a long way to go, and the overall maturity of the digital asset market, I think, has a long way to go. But if we keep going back to let's focus on a real problem and solve a real problem for real customers, I'm really optimistic. Estamos en la milla 1 de un maratón. Brad no dice que XRP va a explotar el mes que viene. No dice que vas a hacerte rico en 2026. Dice que estamos al principio de algo que va a tomar años. Y esto valida exactamente lo que te dije en mi vídeo de predicción de precio. En ese vídeo te expliqué por qué XRP no va a ir a los $100 en 2026. Mi predicción fue entre 30 y 50 dólares en 2030. El análisis técnico, tengo que recordar, no mi intuición y no mi opinión, ¿eh? Vamos a diferenciar.
Y el CEO de Ripple te está diciendo lo mismo que yo. Esto es una carrera de fondo, no es un sprint. ¿Sabes cuánto dura un maratón? Yo te lo digo, 42 kilómetros y 192 metros aproximadamente. La milla 1 son 1,6 kilómetros, apenas el 4% del recorrido. Si esa entrevista es de 2018 y estamos a 2026, han pasado 8 años. Si el maratón de Ripple dura 20-25 años, estamos apenas en el 30 o el 40% del camino. Pero tengo algo más importante que decirte. Si tu estrategia es comprar XRP hoy y venderlo en 6 meses esperando estar forrado, te vas a frustrar. Pero si entiendes que esto es infraestructura financiera construyéndose para la década siguiente, entonces estás viendo el juego correctamente. Y no soy yo el que te lo dice, Tete, es el CEO diciéndotelo directamente en una entrevista. Vale, para un segundo, porque ahora que ya has escuchado las 5 declaraciones de Brad, quiero que veas algo que probablemente se te está pasando. Hay un patrón y cuando lo entiendas vas a ver XRP de manera completamente diferente. Fíjate lo que Brad no dice en ningún momento. Brad no dice los bancos van a comprar millones de XRP. Brad no dice XRP va a llegar a $500 el año que viene. Brad no promete que te vas a hacer millonario en 6 meses. Lo que sí dice Brad es esto. Los bancos usan XRP como puente. Durante segundos no lo compran para guardarlo. Un solo banco en Suecia movió más de $1.000 millones utilizando ese puente. Más de 100 instituciones ya lo están usando y se suma un banco nuevo cada semana. Estamos en la milla 1 de un maratón. Y esto va para largo. ¿Lo ves claro ahora, pajarito? Brad está hablando de volumen, no de precio. Está hablando de adopción, no de especulación. Está hablando de construir infraestructura para décadas, no de pumps, de subidas para el próximo mes. Y esto valida absolutamente todo lo que he venido diciéndote en mis 3 últimos vídeos. Primero, los bancos no van a holdear XRP como inversión, lo usan y lo devuelven al mercado. Segundo, el precio de XRP no va a ir a $100 en 2026. Mi predicción realista son 30 y 50 dólares para 2030. Y tercero, XRP no compite con Bitcoin. Son herramientas totalmente diferentes, diseñados para mercados diferentes. Estas declaraciones son de 2018. Hace casi 8 años. Y sin embargo, explican perfectamente lo que está pasando con XRP ahora mismo en 2026. Brad Garlinghouse te dijo la verdad hace años, sin hype, sin promesas vacías. Y la mayoría de holders ni siquiera habían visto esta entrevista. Déjame decirte algo. Si has llegado hasta aquí, significa que valoras información real, verificable, sin hype. Y eso merece un like. Dale like a este vídeo ahora. Y no es por mi ego, Tete, es porque sin likes, YouTube no muestra este contenido a más gente que lo necesita. Y si Brad Garlinghouse te acaba de abrir los ojos con estas declaraciones, ese like es lo mínimo que puedes hacer. Y si aún no estás suscrito, ¿a qué estás esperando? Suscríbete y activa la campanita, porque el contenido que viene, te prometo que va a ser brutal. Y ahora dime, ¿habías visto esta entrevista completa antes? ¿Conocías el dato del $1 billón del SEP? Déjamelo en los comentarios. Y si no has visto mis 2 vídeos anteriores, necesitas verlos ahora porque forman parte de una trilogía con este que acabas de ver. El próximo domingo te cuento por qué solo el 15% de mi portafolio es Stellar, si técnicamente es superior a XRP. Ya solo me queda decirte que con esto y un filete, pues ¿qué hacemos? Nos vemos el próximo domingo. ¿A qué hora? Pues a las 7.